Bueno, pues aquí nos encontramos con ustedes en nuestro programa de los Diálogos Divinos y ahora en estas fechas tan especiales porque pues estamos estrenando mes, estamos estrenando año y generalmente en estos momentos pues es momentos en que el mundo acostumbra a hacer ciertas reflexiones, sí, reflexiones sobre lo que ha pasado en el año anterior y sobre todo algo hacia el futuro, o sea, de cómo me voy a comportar, cómo me voy a aportar de aquí en adelante, ¿no? Sí, como propósitos, ¿no? Y como propósitos, en fin. Nosotros, desde la Divina Voluntad, pues creo que también deberíamos de tratar de plantear un panorama, ¿no? Un panorama sobre qué es lo que debemos hacer. Sabemos que hay personas que están muy interesadas en conocer, en aprender y en entrar a vivir en esta voluntad, ¿sí? Sí. Entonces yo pienso que sería conveniente, pues no sé, plantear algo hacia ellos, no tanto hacia los que ya conocen, sino hacia estas personas que van a conocer o que apenas están introduciéndose en este conocimiento. Sí. Pero para las personas que viven ya en la divina voluntad, ¿cuáles serían los propósitos de este año? Para las personas que viven en la divina voluntad. Bueno, yo pienso que el propósito principal pues debería de ser el continuar y cada vez profundizar más, tanto en el conocimiento como en la vida. Aquí yo creo que hay que puntualizar muy bien porque hay dos palabras que parecen ser lo mismo, pero que son cosas totalmente diferentes. Una cosa es entender lo que es la divina voluntad y otra cosa es comprender lo que es la divina voluntad. Sí. No sé si tengamos alguna respuesta, o sea, ¿qué es entender? Sí, de hecho tenemos la definición y checado para que no haya duda. Entender quiere decir tener una idea clara de las cosas, conocer, y esto viene siendo conocimientos intelectuales, que es cuando nosotros como cuando estudiamos, ¿no? Alguna carrera, alguna materia o lo que queramos estudiar, eso es entender, ¿no? Así es. Entonces, el primer punto, cada vez que tomamos un libro de la Divina Voluntad, pues necesitamos leerlo y lo vamos a ir entendiendo, lo vamos a ir teniendo ya en nuestro acervo intelectual y probablemente lleguemos a entender mucho de la Divina Claro. Voluntad. Como un conocimiento. Como un conocimiento y podremos, pues no sé, hacer diálogos muy bonitos, hilar ideas de la Divina Voluntad, en fin. Pero eso es entender. Pero Jesús nos dice que hay que comprender. Es más, hay una lectura en Luisa en donde le dice, no te admires si ves que no comprenden. Ahorita la leemos. Checamos. Ajá. Pero entonces la palabra comprender debe tener otro significado, Así es, ¿no, Martita? que claro que sí, doctor, es una cuestión ya más profunda. Entonces nos dice el diccionario que comprender es abrazar, rodear, contener o incluir algo, así nos los presenta. Así Entonces es. al abrazar o incluir algo, ya estamos pensando en hacer vida realmente, ¿no? Es hacer lo propio, no como un conocimiento, sino como una vivencia y como algo ya que se va a manifestar a través de todo lo que nosotros hagamos. Así es. Una adquisición. Una adquisición, así es. Exacto. Entonces vamos a ir diferenciando, entender de comprender. Ahora, creo que valdría la pena el leer esta lectura donde dice, hija mía, no te admires si ves que no comprenden, ¿no? Por ahí la tenemos. Sí. Dice... ¿Qué lectura es? Perdón, sí. La fecha, que luego se me olvida, perdón, es 2334, nuestra fecha es febrero 2 de 1928. Y como a la mitad nos empieza diciendo Jesús, y además, tú debes saber que si mi voluntad no estuviera en ti,
no habrías podido comprender su lenguaje celestial. Habría sido para ti como un dialecto extraño. Ahí lo dice clarísimo, ¿no? Si no habrías podido comprender su lenguaje celestial, si no tuvieras mi voluntad en ti. ¿Sí? Bueno, no es exactamente la que La otra, pero teníamos, pero la idea es se entiende. exactamente la La misma, ¿no? misma. Para comprender se necesita poseer. Sí. Y a ver, yo creo que aquí como que nos estamos adentrando muy rápido y nos vamos Sí, más a Sí, perder. primero habría que saber qué necesitamos para entrar a la divina voluntad. Exactamente. O Los que sea, quieran. ¿qué se necesita para entrar? No sé, ideas. Pues para poder ¿Qué entrar hay que prerequisitos podrá haber? disponernos primero. Pues tenemos varias. Ahora, ¿qué nos hace? Necesitamos la disposición, Ujú, el desapego, ujú. Confianza. Confianza. ¿Qué más necesitamos? O Fe. sea, son requisitos que nos van Y la fe, doctor, que es marcando. muy importante, la fe. La fe. El conocimiento de que esto existe. Ese es el punto. El primer punto es conocer que existe la divina voluntad. Nadie desea lo que no conoce. Claro. ¿Sí? Entonces, lo primero es el conocimiento, conocer que existe, conocer que Jesús nos quiere dar esta su voluntad y que nosotros la podemos adquirir. Base. Sí. Es la Paloma. base. Avanza. Y eso sería por amor a Jesús. Así. Por amor a Jesús. O sea, aquí hay algo que es curioso. Todo mundo, católico me refiero, y buen católico, no al católico así normal. El buen católico se supone que ama a Jesús. Nada más que los amores se diferencian cantidad uno de otro. Hay amores realmente muy puros, muy buenos, muy santos. Hay amores que son, pues, como llamarada, ¿sí? Como se dice Sí. vulgarmente, llamarada de petate. Petate. Hay amores que son interesados. Hay amores que son simplemente el producto de una ilusión o de un sentimiento o de una necesidad. Y hay amores que no deberían de llamarse amores, pero bueno, amores que salen a la luz debido a un deseo. Ujú. Ninguno de estos nos sirve Así realmente, es. o sea, como para enamorarnos de Jesús, ¿no? Entonces, el conocimiento nos tiene que ir llevando de la mano poco a poco a saber quién es Él, a saber quién es, qué es lo que Él ha hecho, lo que ha hecho por nosotros. Pero sobre todo, nos tiene que llevar al conocimiento de nosotros mismos. O sea, el conocer a un ser superior, conocer a Jesús, conocer al Verbo eterno vuelto carne, me va a poner en la condición de saber quién es el Creador y quién soy yo, criatura. Y en ese momento ya tengo totalmente completa mi esquema personal, quién soy. Y bueno, de ahí en adelante empieza a nacer cualquiera de dos. O un sentimiento de admiración. Voy a admirar a Jesús. Un sentimiento de veneración. Un sentimiento de, quizá, de envidia. ¿Sí? ¿Y por qué ¿Por envidia? qué? A ver, Porque- contésteme usted. De alguien que le pueda dar, no estamos hablando de ti. O sea, ¿podríamos llegar a envidiar a Dios? ¿Podríamos llegar a envidiar el papel de Jesús? Por supuesto. Y ha habido muchas personas que han llegado a abrogarse el papel del Redentor. Ah, sí, eso sí es cierto. O sea, Yo llegan soy el a- Salvador, ¿no? ¿Mande? Dicen que son los salvadores o que vienen a redimir y pues no es posible. Así es. Entonces también existe esa posibilidad. Pero estamos hablando de un verdadero amor, un amor. El amor verdadero es entrega total. O sea, ese amor, cuando vamos descubriendo en Jesús al todo y vamos entendiendo que Él es el Creador y yo soy criatura,
Al ser criatura yo, definitivamente debo ponerme en mi nivel. Claro. ¿Y cuál es mi nivel? De que debemos de saber que Él es el todo y nosotros somos la nada. Así es. Ujú. Por lo tanto, ¿de qué estaré lleno yo? ¿De qué debería de estar Eso, lleno yo? deberíamos estar llenos de Él. De Él. Porque si fuimos creados por Él, fuimos creados para Él. Pero es de lo que menos estamos llenos de Así él. es, en general. Así es. Entonces, volviendo al tema original, o sea, ¿qué se necesita para vivir? ¿Qué Hay que tener ciertas propósito actitudes, ¿no? podríamos hacer? Bueno, vamos a hacernos el propósito de comprender a Jesús. Ujú. Vamos a hacernos ese propósito porque ya lo conocemos, ya hemos leído los escritos. Bueno, ahora vamos a abandonar el entendimiento de Jesús por comprender a Jesús. Vamos a apropiárnoslo, vamos a hacerlo nuestro, vamos a incluirlo en nosotros para que ahora Jesús pueda realmente manifestarse a través de nosotros. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces, conocimiento. Para las personas que ya conocen, es comprender, el esforzarnos en comprender. Ujú. Conste que estoy diciendo esforzarnos como si fuera una actividad o un logro humano. Pero vamos por partes. Yo quiero retomar a los que quieren entrar, porque son los que realmente interesan. Los que quieren entrar deben entender que primero es el conocimiento. Después de este conocimiento es estar dispuestos, como decías. ¿Pero dispuestos a qué? Pues A dispuestos comprender. y a lo que comprender. Jesús nos Bueno, ponga Y en a la vida. desalojar todo lo nuestro. ese es el punto, porque comprender es meter en mí. Si voy a meter en mí al infinito, Hay que sacar. ¿qué necesito? Sacar lo mío. Sacar lo mío. Ujú. Entonces, debo estar dispuesto a la renuncia. La renuncia a lo mío, la renuncia a mi voluntad, a mi querer y sobre todo a todo lo que signifique mundo, porque el mundo es una atadura. ¿De acuerdo? Sí. Así que debemos estar en esta perspectiva. Debo estar dispuesto a renunciar a todo lo que sea lo mío. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo podemos llegar a esta renuncia? Bueno, primero, las personas que inician lo quisieran ver como lo que hicieron los mejores santos, se puede decir, ¿no? Lo que hablamos de santidad humana, la santidad humana dice, no, es que yo hago una obra de misericordia, por ejemplo, y ya me voy a llenar de Dios. Eso así se pensaba antes, ¿no? En santidad humana. En hacer sacrificios, en general, o cosas santas humanas, o todas las virtudes que han existido muchos años, y ya las personas ya pensaban que con eso iban a hacer lo máximo, se puede decir, ¿no? Pero ahora que sabemos de divina voluntad, las virtudes no abarcan al Todopoderoso, ¿no? Al Todo, que es Dios. Entonces ahí ya se necesita otra situación. Uh-huh. O sea, y esto mismo nos lo dice Jesús. Esto puede parecer raro, pero hay lecturas en donde Jesús va aclarando que ahora la santidad humana, la santidad que hemos practicado durante 2000 años de Jesús para acá y la anterior, porque también También había. los del Antiguo Testamento practicaban la santidad humana. Uh-huh. Es una santidad que no es total, porque todo va inmerso desde la voluntad humana. No va involucrado en la voluntad divina y no es un Dios que esté actuando en Exacto. ellos. Es Entonces, el humano, ¿no? El que ahora actúa. se necesita quitarlo. Y esto genera muchos problemas, muchas dudas, muchas polémica. Cuando se habla de que la virtud y la santidad en la divina voluntad son totalmente distintas, diferentes. Las dos van encaminadas a Dios, sí,
Pero una va encaminada a Dios en el sentido de decir, te doy de lo mío. Te doy de lo mío, te doy mi esfuerzo, te doy todo lo que yo soy y todo lo hago por amor a ti. Perfecto, esto es lo que Dios ha pedido hasta hace poco. Sí. Ahora llega la divina voluntad y nos dicen, ahora, esto es bueno, sí, pero hasta aquí. Porque ahora lo que quiero, nos dice Jesús, es lo mío, pero lo mío en ti. Así es. Quiero que lo tomes, quiero que lo poseas y quiero que me lo entregues como tuyo. O sea, me está dando la posibilidad de ponerme al nivel y poder tener en mí actos divinos, voluntad divina, para poder darle cosas que son realmente del valor y de la dignidad de Él. Y ahora sí llegaríamos a hacer las complacencias del Padre. Así es. O sea, cuando el Padre se dirige al Hijo y dice, he ahí a mi Hijo en quien tengo todas mis complacencias, es porque el Padre se encuentra a sí mismo en el Hijo. Cuando la divina voluntad nos permita introducirnos en el querer divino, en los actos divinos, en ese momento la divina voluntad habrá cumplido su función y estaremos inmersos en el querer divino, y entonces el Padre encontrará todo lo que encontró en Jesús, lo encontrará en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús está en nosotros. Claro. O sea, creo que es diferente. Incluso hay lecturas, hay una lectura, no sé si la tengan por ahí, donde Jesús dice que le agrada tanto este vivir en su voluntad, en su querer, que quitará de la tierra todas las demás santidades. Claro, ¿La tienen por ahí? Sí, Creo que yo claro. la tengo aquí. Tú la tienes. Dice, es del La inicio de la- 12:26, La fecha. en el 4, ya casi al final. La fecha es noviembre 20, 1917. Y dice, oh, el bello vivir en mi querer, me agrada tanto que haré desaparecer todas las demás santidades, bajo cualquier otro aspecto de virtud, en las futuras generaciones, y haré reaparecer la santidad del vivir en mi voluntad, que son y serán no las santidades humanas, sino divinas, y su santidad será tan alta que como soles eclipsarán las estrellas más bellas de los santos de las pasadas generaciones. O sea, creo que las palabras son muy claras, ¿no? clarísimas. Ahí, perdón, metemos lo que es, decíamos, las virtudes de antes, de redención, ¿sí? Todas las virtudes y sacrificios nos está indicando que ya las quitará, que no las quiere ya, ¿no? Así es. Entonces, para todas estas personas que quieran empezar a conocer de la divina voluntad, deberán estar conscientes de que debemos de ir teniendo una idea diferente de esta santidad. No es más de lo mismo. Eso. No es más de lo mismo, no es una santidad más. Es totalmente diferente, porque aquí es Dios mismo obrando desde la criatura. Así que renuncia, abandono en Dios, renuncia a todo lo nuestro. Esto parece una empresa formidable, porque necesitamos irnos quitando todo. Nada más que el problema es que desde el punto de vista humano no es posible llegar a este desapego total. Entonces, ¿cuál sería la solución? Si no se puede llegar, ¿cómo? Entonces, ¿cómo? Pero si Dejarnos llevar. Exactamente. Dejarnos llevar. Jesús. Y el entender que este desapego y este abandono es algo que se logra como una cosa que Dios nos va a conceder. Y Él dice que son gozos espirituales que nos van a ir concediendo poco a poco. Y hay una razón fundamental para que nos concedan esto,
que es rodearnos de la fe. Rodearnos de la fe. Hay una lectura en donde Jesús le dice supuestamente al sacerdote, que el sacerdote le encarga a Luisa el que le pida a Jesús por unas necesidades que él tenía. Ujú. Y entonces Jesús, cuando llega y Luisa se lo comunica, Luisa dice, y Jesús se volteaba como viendo al sacerdote y le decía, quiero que la fe te inunde, como las aguas del mar inundan a una barca. Hundida. Hundida. Y cuando logres esto, cuando estés rodeado totalmente de fe, entonces yo te concederé 3 gozos espirituales. Primer gozo y muy importante, penetrar las cosas de Dios. Y ese penetrar es comprender. Ese penetrar es ver claramente lo que es Dios, lo que quiere Dios, lo que nos está pidiendo, lo que nos está ofreciendo, y al mismo tiempo es irnos adentrándonos en Él. Segundo gozo espiritual es un desapego de todo aquello que es mundo. Todo aquello donde estabas apegado se irá quitando y empezarás a sentirte sin ataduras. Y el tercer gozo espiritual que te daré será un fastidio en todo aquello en lo que antes sentías atracción, ahora sentirás fastidio. Cosa curiosa, primera conclusión de esto, el desapego, el abandono son producto de la fe. Sí. No es un esfuerzo nuestro Propio. por irnos desapegando, Ujú. sino es un esfuerzo nuestro por mantenernos en la fe, una fe en Dios inquebrantable y una fe en Dios en que esto de la divina voluntad es real. No podemos tener la fe puesta nada más en Jesús y la divina voluntad dejarla a un lado, porque lo que se trata es de tener fe de que Jesús nos quiere dar esto. Claro. Y también la parte esta que volvemos a la comprensión, ¿no? de los escritos, de sus conocimientos. Así es. Que también no terminé de leerla, pero si me permite A ver, terminar sí, cómo esta no. lectura que es muy bella. Dice, y es también esta la razón por la que ninguno hasta ahora ha hablado largamente de mi voluntad, para hacer comprender los mares inmensos de bien que contiene, y que quiere y puede dar a las criaturas. A lo más se han dicho pocas palabras y con palabras entrecortadas, como si no tuviesen que decir acerca de mi fiat tan grande y extenso, que contiene y abraza toda la eternidad. Está hermosa esta lectura Ujú, y bastante profunda. así es. ¿Cuál fue? Es la que había dicho al principio, de febrero 2, 1928. Así que bueno, pues vamos poco a poco tejiendo esto, pero yo sí quisiera imaginarme, que nos imaginemos todos. ¿Qué quiere decir no tener apegos? ¿Qué quiere decir vivir totalmente abandonados en Dios? Que ya no nos va a llamar la atención las cuestiones mundanas, por ejemplo. Bueno, sí, pero ¿y qué más? Pero ni las cosas santas. O sea, Exacto, nada. ni las No, santas nada. tampoco. No nos van a Nada llamar que la sea- atención. Que salga de ti. Nada que salga de ti y nada que te una a qué? Al mundo. Al mundo. Al mundo, porque aún la santidad humana es del mundo. Es del mundo. Entonces, el vivir sin estos apegos, por eso es que Jesús les llama gozos espirituales. No le llama dones, No. porque sería lo más lógico. Decir, te voy a dar un don, el don del desapego. Y no, le llama gozo. ¿Por qué gozo? Porque es vivir sin ataduras a nada. Es la perfecta y total, Libertad. absoluta libertad. Y ahí en ese momento adquirimos algo, un punto más de la semejanza con Dios. Dios es libre, el hombre debe ser libre. Y la libertad
no es el escoger, sino es el vivir en Dios sin ninguna atadura, sin nada que nos detenga, que nos amarre al mundo material. Y vivir total y absolutamente en el mundo espiritual de Dios, en ese mundo en donde todo es lo perfecto, donde no hay absolutamente nada de mal. Eso es, a mí me parece muy curioso. Claro. O sea que el punto de inicio de la divina voluntad, de esta vida en la divina voluntad, es empezar por aquí. Empezar por ese sumergirnos en Dios, y entre más entremos, no se nos olvide, el primer gozo es penetrar las cosas de Dios. Por lo tanto, cada día iremos entendiendo más, iremos captando mejor el panorama de quién es Dios, qué es Dios y qué nos ofrece. Y cada vez entenderemos más lo que es el mundo y lo que somos nosotros. A la hora de confrontar esto, yo pienso que las cosas deben ser muy sencillas. No sé cómo lo vean, pero a la hora de confrontar lo blanco con lo negro, a la hora de confrontar la parte limpia con la parte sucia, la parte de la pureza con la parte de la impureza, yo pienso que no va a haber forma de poder escoger lo otro, ¿no? Y gozarnos de esa plena libertad de no estar atados a nada. Entonces la libertad de Dios se traduciría a nivel criatura como el libre albedrío, que nos da la opción o escojo a Dios o al no Dios, lo que hace meritoria la voluntad humana. No, ¿No? la libertad es vivir en Dios. O sea, es eso, libertad, esta libertad que nos hace semejantes a Dios, es vivir en Él. Él es, y ahora yo, por medio de este vivir en su voluntad, me sumerjo en el yo soy de Dios y abarco todo lo que Dios es. Así que... Y ya no vives en la esclavitud de tener que decidir. Ujú. Así es. Pero si decido por el bien, por Dios, mi voluntad humana está involucrada. Por eso, pero es que ese escoger se escoge a través del libre albedrío, Ajá. no de la libertad. Sí, la libertad es Dios. La libertad es Dios, ¿Y es en vivir en el Dios. humano se llama libre albedrío? No, No. en el humano es sumergirse en Dios. Pero para lograr eso, me dieron el libre albedrío. Ajá. Y ese libre albedrío es con el que yo puedo escoger o Dios o el no Dios. Ajá. O la santidad humana o la santidad divina. Esto es un punto importantísimo porque estamos en los inicios de este conocimiento y somos muy dados a mezclar. Sí. Somos muy dados a ir como queriendo amalgamar dos cosas diferentes, Sí. queriendo poner lo antiguo con lo nuevo y hacerlo uno solo. Y perdón, pero eso no es posible. Porque en este punto Jesús es absoluto. Para que yo entre en un alma a ser morada en él, en ella, debe estar vacía de todo. De todo. El vino nuevo en odres nuevos. Así es. Ujú. Ajá. Así Como es. ejemplo de evangelio muy bueno. Ujú. Entonces, bueno, este punto es importante. El conocimiento nos va a llevar a la confianza en Él. La confianza nos va a llevar a amarlo. Y el amor es el que nos va a sumergir y a identificar y a fundirnos en Él. Y entonces tendremos estos gozos que son de entendimiento y de quitarnos toda atadura. Y algo que es importante, no sé si han reflexionado, ¿qué quiere decir fastidio? Que todo nos dé fastidio. ¿Incomodidad? Sí, Podría incomodidad. ser. Antes te gustaban, no sé, las fiestas Y las disfrutaba uno, por y las decir. disfrutabas. Sí, claro. Y ahora sientes fastidio, o Sí, sea, ya ya no. no te atrae.
Antes te gustaba, no sé, el fútbol y ahora sientes fastidio por eso. ¿Y eso qué significa? Desapegarse del mundo. De nuestros gustos. De nuestros gustos. De nuestros Y apegos. esos gustos y esos apegos y todo eso, ¿en dónde radica? En el no Dios. En la voluntad No. humana. En la voluntad humana, pero más profundo, En nuestro yo. más profundo. En nuestro germen humano, Ok. Que ya viene en contaminado. nuestro germen humano, Claro. que está contaminado y esa es la raíz de la concupiscencia, que es la tendencia se dice a lo malo, yo quisiera ponerlo hacia lo humano. Exacto. Eso es lo que nos atrae. Y este germen humano está vivo y se mantiene vivo continuo. Sí. Le dice Jesús a Luisa, no te exentamos del pecado original como a nuestra mamá, porque no era necesario. Pero en ti hicimos otro prodigio inaudito jamás realizado. Mantuvimos aplastado tu germen de corrupción. Pues mucha ganancia. Mucha ganancia, ¿Cómo claro. no? O sea, el germen de corrupción es esa tendencia hacia lo nuestro, hacia lo que nos corresponde por naturaleza, que son a mis instintos, a mis gustos, a mis pensamientos, toda esta parte. Ahora, en este momento en que vamos adentrándonos en este camino, el primer paso que el querer divino hace en el alma es lo rodea de amor y va aplastando y va quitando todas estas apegos, todas estas, ¿cómo diríamos? Ataduras. Ujú. Lo va quitando y va dejando al alma libre, totalmente libre, para que cada vez, que espaciándose más en Dios, entienda más a Dios, comprenda más a Dios y no haya posibilidad de que esa alma se pueda regresar. Eso. Es como cambiar del gusto humano al gusto divino. Así es. Pero te están aplastando tu germen divino, tu germen humano. Afortunadamente. Afortunadamente, porque ese es otro punto importante. Le dice Jesús a Luisa que el alma que vive en su voluntad, el demonio no tiene poder sobre ella. Ujú. Las tentaciones no entran ahí. Y todos los vicios y los pecados y las manchas y todo lo que tiene en el interior del alma, o sea, las miserias, prácticamente el querer divino las destroza. O sea, las quita y entonces el alma queda total y absolutamente en libertad, ahora sí, libre Ujú. para espaciarse en Dios. Así que bueno, esto es un punto que es importante porque para todos aquellos que quieren entrar en este camino y todos aquellos que se enfrentan a la lectura del libro 1, que el libro 1 es fundamental, porque es donde nos van diciendo poco a poco lo que es, y lo que nos pide del desapego, el sufrimiento, la recta intención, en fin, ya lo leerán. Pero todo esto se concreta en esto tan sencillo. Es unirnos enamorando de Jesús Sí. a través del conocimiento. Sí. Se le pone la cara alegre a Alejandra cada vez que oye Sí. eso. Sí. Es Sí, una sí. enamorada de Jesús. Sí. Claro. Sí, porque cuando se enamoran las personas, dicen, o sea, no podríamos enamorarnos de alguien si no lo conocemos. No, Así es. no hay forma. Pues eso desde las personas ya está descubierto de que dicen, a ver, incluso pueden no conocerse físicamente, pero sí que se conozcan internamente a base de pláticas. Hay gente que incluso se ha casado de un país a otro. Bueno, se enamoran de un país y se casan, o sea, ya se encuentran para casarse y dicen, pero ¿cómo? Si no lo conocías. Pero sí lo conocí, aunque no físicamente, por dentro, ¿cómo era? Pues en Dios, el amor a Dios, así lo vamos conociendo. O sea, no necesitamos verlo físicamente para irnos enamorando de Él. Así es. A partir de los conocimientos, vamos conociéndolo,
para podernos enamorar más de él. Ujú. Y además cuando uno está enamorado de alguien, no deja uno de pensar en esa persona. Exacto. Día y noche, ¿qué estará haciendo? ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará? Entonces, Sí. los conocimientos de Jesús nos hace a fuerza pensar en Él Así día y es. noche, día y noche. Es hermoso. Claro. Es hermoso. Que también tenemos otra lectura del conocimiento, doctor, que también está muy bonita. La fecha es septiembre 18 de 1924. Es el último párrafo que nos dice: no te asombres si ves que no comprenden. Para entender, deberían disponerse al más grande de los sacrificios. A ver, espérame. Ujú, Si se fijaron, lo que dijo. Ahí no está. te asombres si Si no ves que quieren. no comprenden. Comprenden. Que no comprenden, o sea, que no viven, Ujú. que no viven. Y esto nos lo podemos aplicar a nosotros mismos. No me admiro de ver que no comprendo. ¿Y qué quiero decir si realmente conozco la divina voluntad? He leído la divina voluntad, me conozco los volúmenes de la divina voluntad, las verdades, y más o menos las tengo presentes. Sin embargo, no comprendo. Porque no las vivo, no las ¿Qué hago quiero decir? mías. No estoy haciendo vida en la divina voluntad. ¿Y cómo nos damos cuenta que no hacemos vida en la divina voluntad? Bueno, no es tan Pues de sencillo, muchas pero formas. Porque el inicio de nuestras acciones empieza en nuestra voluntad, no en la de Dios. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando mi voluntad aparece, Se desaparece la de no Dios. estoy viviendo en la divina voluntad. O sea, es como nos vamos a dar cuenta cuando nos descubramos a nosotros mismos en nuestras acciones. Cuando descubramos que lo que estoy haciendo es un gusto mío, cuando descubramos que lo que estoy haciendo es una necesidad mía, cuando es una inclinación mía, una rutina mía, un pensamiento mío, en ese momento no estoy viviendo, no estoy comprendiendo la divina voluntad. Porque no la estoy abrazando como Él quiere. Así es, ni la estoy introduciendo No, en en mí. mi vida. Así que este es el punto principal. No te admires si ves que no comprenden. No nos admiremos de ver que las personas que leen, que estudian la divina voluntad y que están muy, ¿cómo diríamos? Emocionadas y que a veces ponen cara de enamorada como Alejandra. Y de repente los vemos que se salen totalmente. No es una crítica, es una simple observación Ujú. de que estamos no dispuestos. Ese es el punto. Nos puede llamar mucho la atención, pero no para hacerlo vida, sino como conocimiento intelectual. Por eso es el principio de esta lectura Por es eso dice la base. fundamental. Y también aquí nos dice cómo lo podemos hacer. A ver, pero repite Sí. Porque dice: no te asombres si ves que no comprenden, le dice a Luisa. Y aquí nos explica un poquito de cómo podría ser. Dice: para entender, deberían disponerse al más grande de los sacrificios. Aquí ya dice entender. Ujú. Pues como para irse metiendo, ¿verdad? Ujú. ¿Cuál es el de no dar vida aún en las cosas santas a la propia voluntad? Solo entonces sentirán la posesión de la mía y tocarán con la mano qué significa vivir en mi querer. Sí, está bastante fuerte, pero así es. Y dice: tú sé atenta y no te fastidies de las dificultades que te ponen. Y yo, poco a poco, me haré camino para hacer comprender el vivir en mi voluntad. Este es otro punto que yo quisiera tocar. No es como para iniciar, ni mucho menos, pero creo que vale la pena tocarlo así. Tú sé atento a esto. No te preocupen todo lo que digan. No te preocupen todos los, disensiones, ataques que puedas recibir. No te preocupen todo lo que se pueda urdir alrededor tuyo. Sigue adelante siempre y cuando estés en el punto donde Jesús te quiere. Incluso en el Si libro, tú notas
que hay una pequeña variación entre lo que Jesús dice, lo que Jesús quiere de ti, entonces con lo que tú haces, entonces sí preocúpate. Sí preocúpate porque entonces estás agradando al mundo y no a ti. Digo, no a Dios. Cuando todo mundo te ataque, cuando todo mundo esté en contra tuya, regocíjate, porque en ese momento estás adquiriendo la imagen y la semejanza con Jesús, al cual lo agredieron, lo hicieron, como lo llamaron endemoniado, lo llamaron loco y terminan por matarlo. Así que este punto Eso creo es que es interesante. No nos preocupen todo lo que se hurda alrededor nuestro. Que incluso le iba a comentar que está en el libro 1, de hecho, que siempre debemos estar pensando en el 1, ¿no? Donde nos dice, si te atacan, si te dicen, pues son adquisiciones nuevas que yo te voy poniendo. Y tómalo como que es a mí Que al es que a me mí lo el que hace. lo hace, me Así mate. es. Pero estas dificultades pueden venir de que del mundo, del demonio o de Dios mismo. Del mundo, del demonio y de Dios mismo, claro. Y todo es permitido por Jesús. Exacto, todo entra dentro de la voluntad permisiva, ¿no? Ujú. Todo. Para ¿Qué irnos puliendo. podría venir del demonio? Tentaciones, pasiones. Tentaciones. Pasiones. No, las pasiones no, perdón, pero Ok, las tentaciones. la pasión es humana. Ok. La tentación viene del demonio. ¿Qué más viene del demonio? Las dudas, dudar de que es verdad. Pensamientos de tipo obsesivo. Ok. O sea, es algo que es importante. Las obsesiones son Ah, sí. producto también del demonio. Ujú. La obsesión más Común. son los celos. Ah, sí, claro. Son Ahora los sí que celos. los pone endemoniados, Así es. ¿no? Los celos verdaderamente, o sea, ha Así habido es. hasta crímenes por eso. Ujú. Tercera forma de acción del demonio, la vejación. Ujú. Que la vejación es el poner el entorno, tanto social, económico, familiar, en contra de la persona. O sea, usa personas que se dejan manejar y atacan a la persona que se está entregando a Dios, ¿no? Así que bueno, esas son las partes que el demonio puede actuar. Pero luego, ¿qué sigue? ¿Qué sigue, Alejandro? Ujú. Ya dijimos confianza, fe. No, pero en cuanto A los a esto ataques. de A las las dificultades que te a puedes las encontrar. dificultades, porque eso es el demonio. Ujú. El mundo, El mundo, no, y la misma Persona. voluntad humana, como que no sé cómo explicarlo, pero como que la cizaña y el trigo de la que nos habla Jesús en el Evangelio, como que la tenemos dentro de nosotros Claro. y a ratitos pensamos desde el lado de la cizaña y a ratitos desde el lado del trigo, no sé cómo explicarlo, pero Sí. a veces todo parece muy fácil y al día siguiente uno está en una maleza y que no entiende. así es. Pero Dios dice que el demonio es el príncipe del mundo. Entonces el mundo va a hacer lo que el demonio diga. Bueno, era, Ujú. Era el príncipe. Era el príncipe. claro. O sea, a partir de la venida de Jesús a este mundo, o sea, el demonio pierde todo su reinado, vamos a decirlo así. Y ahora el que reina es Jesús, que no es un reinado total, es la preparación al reino, pero ahora, o sea, el demonio ataca nada más a aquellos que imprudentemente se acercan. Y ataca a todo aquel que quiere acercarse a Dios. Pero son ataques que, bueno, van dirigidos con la finalidad de que te alejes de Dios, que te Ujú. alejes de la divina voluntad. Claro, Pero una vez entrando en la divina voluntad, ya no. todo el ataque, tanto del demonio como del mundo, porque el mundo no es más que un aliado del demonio. Ujú. ¿Qué nos ofrece el mundo? Placeres, Placeres, poder, comodidades. riqueza, Sí. una vida así toda cómoda. Ujú. En fin, nos pone a gozar de la parte corpórea, de la parte física de nosotros. Sí.
y no nos hemos dado cuenta que nuestra naturaleza humana fue creada a imagen y semejanza de la naturaleza de Jesús. Y la naturaleza de Jesús fue creada para que Dios se manifestara en este mundo y manifestara lo que es, lo que puede, todo lo que contiene. Por lo tanto, si somos creados a imagen y semejanza, nuestra naturaleza debería de servir para el mismo fin, servir para mostrar a Dios, para que Dios se pueda desarrollar y pueda actuar desde nosotros y pueda mostrar todo lo que Él tiene en su interior. ¿Qué quiera mostrar en Alejandro? Él sabrá. ¿Qué quiera mostrar en Marta? Él sabrá. ¿Qué quiera mostrar en Alejandra? Él sabrá. O sea, cada uno va a mostrar lo que Él quiera, no lo que nosotros queramos. Entonces, bueno, es esta parte tan traída de ese ataque del mundo, ¿no? Volvamos a nuestro tema, porque creo que nos estamos nos alejando. faltaba también la parte que dice las pruebas que nos pone Jesús, ¿no? Ya nos dijo las del demonio, las del mundo, y qué otras pruebas nos puede poner Jesús en... Bueno, las pruebas sobre todo de Jesús son la prueba del sufrimiento. Okay. Esto es algo que debemos tener muy presente. El sufrimiento querido por Dios. Querido por Dios. O sea, Por ¿cuál ejemplo, es el sufrimiento? ¿enfermedades? ¿Mande? ¿Como enfermedades? La enfermedad puede ser un medio de purificación. Y Jesús se lo dice a Luisa, le dice, cuando un alma se decide a vivir en mi voluntad, yo la voy conduciendo poco a poco hasta donde ella quiere. Y a veces la pongo incluso al borde de la muerte para que reaccione y se entregue totalmente. Eso puede ser de Dios. Y a Luisa también le pasaba mucho que a veces estaba hasta el borde de la muerte, ¿verdad? Y volvía a componerse, porque no era voluntad de Dios. Se enfermaba, sí, y se ponía mal, pero ella pedía morirse y Jesús le decía, porque ella se quería ir. Así es. Entonces, creo que estas son cosas que Jesús va permitiendo, pero sobre todo, yo creo que la prueba que Jesús nos depara y nos manda, es el sufrimiento. El sufrimiento de la renuncia. Porque en el momento en que voy quitando, que Jesús me va permitiendo desapegarme de todo, en ese momento la voluntad humana se resiente. Claro. Sí. Y se resiente. Se resiste, ¿no? Se resiente y se resiste. Entonces empieza un estire y afloje. Y bueno, eso produce sufrimiento. Claro. Pero ese es el sufrimiento que Dios quiere de nosotros. Bueno, entonces tenemos ya varios pasos. La disposición, el conocimiento en primer lugar. El entrar con la fe total. Entrar dispuestos a renunciar a nuestro querer, a nuestros pensamientos, a todo lo nuestro. Aceptar en nosotros lo de Jesús. Debemos entrar también con esta intención de hacer cada día lo que Dios me presente, no lo que yo planeé. Que ese es otro de los puntos importantes. Entender que si vamos a hacer un intercambio de vida, ese intercambio de vida debe ser total. Y si Él me va a dar su vida, que se desarrollen sus planes en mí. Claro, no lo que uno planea. No los míos. ¿Sí? Bueno, ¿alguna lectura que tengan por ahí? ¿Tú tienes lectura? Hay unas lecturas en donde dice Jesús que es importante creer en lo que se está leyendo. Porque si leemos y no creemos, nunca vamos a comprender. Es cierto. Bueno. Tenemos la 1327 del 23 de octubre de 1921. En el párrafo 2 dice: mi obrar es comunicativo y siempre está en acto sin jamás detenerse. Pero estos canales de las criaturas muchas veces son ensuciados, en otros arrojan piedras y el agua no corre.
corre con dificultad. No es que el mar no quiera dar el agua ni porque no esté limpia pueda penetrar en todas partes, sino que es la parte de las criaturas que se opone a tan gran bien. Por eso si leen estas verdades y no están dispuestos, no entenderán nada. Quedarán confundidos y deslumbrados por la luz de mis verdades. Para los dispuestos será luz que los iluminará y agua que quitándoles la sed no querrán separarse jamás de estos canales por el gran bien que sienten y por la nueva vida que corre en ellos. Ahí empieza ya los gozos espirituales. Ujú. Ujú. Y estar dispuestos a querer entender. Estar dispuestos. No nos dice a qué. Eso. Si te fijas, en realidad no nos dice, nada más nos dice, estén dispuestos, pero ¿a qué, Señor? ¿A qué? A lo que Él disponga. No, hay una lectura adelante, o sea, a ver si Que no está vacío de su la querer. tenemos Ujú. marcada, sí. Sí. Es una lectura que está un libro adelante, Ujú. pero que encuadra perfecto con la anterior. Ujú. Allá nos dijo que si no estamos dispuestos no vamos a entender Nada. nada. Ahora vamos a ver qué dice aquí. Y luego ya en el 1438 de Nos fecha junio 23 de 1922, le dice Jesús, hija mía, no te asombres por esto, quien no está vacío del todo de su querer, no puede tener un cierto conocimiento del mío. Perfecto. Ahí está. Creo que con esto ya nos queda muy claro qué es a lo que debemos estar dispuestos. A vaciarnos. A vaciarnos de nuestro querer. ¿Y cuál es nuestro querer? Nuestros actos. O sea, vaciarnos de nuestros actos, quitar lo nuestro, y entonces Él puede empezar a obrar en nosotros. Así que, bueno, nos disponemos. Yo espero que todos digamos sí. Claro. Y entonces ya tenemos también esta disposición a quitar mi querer, ¿sí? Que es lo que comentábamos al principio. Es lo que también. está estorbando, ¿no? Así es. Y una vez que ya tengamos estos elementos, de ahí en adelante es un crecimiento constante. Debemos seguir instruyéndonos en la divina voluntad, sí. ¿Por qué? Porque cada conocimiento que Jesús me dé es algo que yo puedo hacer junto con Jesús. Yo no sé qué hizo Jesús, no sé, en su infancia, pero necesito abarcar la vida de Jesús en mí. Para eso son los llamados giros. Pero inmerso en la divina voluntad me puedo poner en la infancia de Jesús, y la divina voluntad sí sabe lo que Jesús hizo. Entonces me va a poner en la infancia de Jesús. La divina voluntad sí sabe lo que Dios creó. Nosotros no tenemos ni idea de qué tantas cosas hay en la creación, pero la divina voluntad sí. Y también lo que sufrió su pasión, ¿no, doctor? Así es, pero entonces me va a poner en todo lo creado para que yo lo vaya reconociendo y vaya tomando todo el bien que Dios quiso poner ahí. Después en su pasión, como dices, Martita, porque en su pasión Jesús obra maravillas. No es nada más el sufrimiento para conseguir el perdón, Es para la reparación, ¿no? sino es el sufrimiento para rehacer al hombre. Y eso es algo tremendo que no tenemos la menor idea de lo que Jesús tiene que sufrir en su interior. Y es donde también nos podemos poner con Él para ayudar a la reparación, ¿no? Así es. En fin, todo este proceso es un ir creciendo, pero eso se obtiene a través de la lectura. Cuando ya la divina voluntad está en mí, cuando ya la divina voluntad actúa desde mí, entonces ahora podemos ir entendiendo hasta dónde podemos llegar, qué podemos hacer, qué podemos compartir con Jesús, y para que nos vaya comunicando cada vez más su vida. ¿Sí? No sé, ¿qué opinan? ¿Qué No, opinas, pues, muy Alejandro? No, pues que hay que disponerse. También a Luisa en algún lado le dice, tú disponte y yo haré que te enamores de mí. Así es. Entonces, conforme uno
se va disponiendo, va aumentando y aumentando ese enamoramiento, porque a lo mejor uno cree que ya ama lo suficiente a Jesús, pero no es así. sabemos hasta dónde podemos llegar. Así es. Como usted dice, es muy importante la lectura. La lectura del libro del cielo es muy importante para que estemos siempre atentos, como le dice Jesús a Luisa. Con un ojo mírame a mí y el otro ojo lo que estás haciendo. Solamente así vamos a estar inmersos en su divino querer. Así es. Totalmente de acuerdo. O sea, siempre es tenerlo en nuestra mirada. Nunca apartar nuestra mirada de él, no importa lo que estemos haciendo. Bueno, pues estos son como digamos los puntos iniciales para entrar en este ambiente. Yo diría que es algo fascinante, Sí. porque a veces cuando se habla de esto, se empieza a leer el libro 1 y nos habla del sufrimiento y de lo que Jesús le va pidiendo a Luisa, de lo que Jesús permite que Luisa pase de sufrimiento, como que decimos, caray, creo que esto no es para mí. Sí, como que no me gusta. Como que no me gusta. Pero teniendo esta idea general, creo que podríamos arriesgarnos a introducirnos un poco más en la lectura para conocer mejor a este Jesús y conocer mejor el valor del sufrimiento que me está queriendo dar. En este caso, doctor, sería bueno para los que les cuesta trabajo, como usted dice, y lo ven como mucho sufrimiento, sería bueno que intercalaran leer un poco del 1 y un poco del 11 para que apreciaran lo que Jesús nos quiere ir dando, lo que nos quiere regalar en su divina voluntad. Sería buena idea. Una buena idea porque nos va poniendo primero la parte necesaria que es todo esto de la renuncia y todo. Y por otro lado nos empieza a hablar de lo que es su voluntad. Sí, es cuando se enamora entonces, uno de es la cuando verdad. uno realmente se motiva Eso. para seguir adelante, ¿no? Así que sí, es una buena sugerencia, o sea, empezar por la lectura del 1 y al mismo tiempo, paralelamente, con la lectura del 11. Okay. Así es. Conclusiones. O sea, no se puede abarcar. Creo que llegamos apenas al inicio de lo que se necesita. No sé si... Sí, porque es lo que yo iba a decir. A lo mejor parecería que estamos repitiendo alguno de los primeros programas. Pero pues nunca se acaban estos temas, ¿no? Siempre sale algo más y algo más. Cosas nuevas con Jesús. Sí, yo creo que aquí lo nuevo, lo que a mí me llama mucho más la atención, es esto que hablábamos del comprender. Sí. Porque esto es algo que es totalmente importante. Introducir a Dios en nosotros. No introducir el conocimiento de Dios, sino a Dios en nosotros. Y hacerlo actuar, hacerlo obrante en nosotros, ¿no? Eso es maravilloso. Entonces, ¿conclusiones? Otra conclusión que yo llego es la actitud que debemos de tener, ¿no? Pienso yo bueno, es repetitivo, pero es la actitud de la disposición de ser positivo en todo esto, ¿no? O sea, no es que ya me va a ir mal y me voy a sufrir, no, sino quedarnos de la mano de Jesús en que nos va a conducir bien a todo, ¿no? Con una buena actitud. Claro, así es. Y confiar. Confiar en Él, en que todo lo que nos pase es por Él. Es por Él y para su gloria y para nuestro bien. Nunca va a permitir algo que sea para nuestro mal. Eso es algo que es importante. Nunca será para nuestro mal. Así que bueno, pues amigos, aquí terminamos. Ojalá y que pudiéramos tener este empeño de conocer un poco más, de adentrarnos un poco más, de creer un poco más, de amar un poco más, para poder llegar realmente a una vivencia de esta divina voluntad en nosotros. Hasta luego y nos vemos la próxima semana, donde estaremos igualmente acompañados por Ale
Ale, buenas noches. Buenas Martita, noches. Buenas noches, doctor. Ale, Buenas noches a todos. buenas Buenas noches. noches. Es el par de Ales. Sí. Ale, bueno, Alejandro y Y Alejandra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.